La regla sexta habla de la otra responsabilidad, la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, en la regla tercera que ya vimos, la responsabilidad contractual, y en esta regla sexta, la responsabilidad civil extracontractual. Aquí también hay un fuero concurrente a elección. Subrayemos por favor en el numeral sexto la palabra también, porque claramente nos dice la norma que en los procesos originados en responsabilidad extracontractual es también competente el juez del lugar en el cual sucedió el hecho. Es decir, un accidente de tránsito en el cual se vio involucrado un bus de transporte interdepartamental, por ejemplo, una empresa que se llama Transportes del Noroccidente Limitada, y llegando a la línea arriba de Cajamarca hay un accidente de tránsito. En ese caso, usted puede demandar ante el juez de Cajamarca porque en su jurisdicción ocurrió el accidente. Pero usted podrá demandar, por ejemplo, en la ciudad de Palmira Valle, porque allí está el domicilio principal de la sociedad. Pero no olvidemos lo que hemos venido señalando de tiempo atrás. ¿Qué es lo que hemos venido señalando? Que las reglas de competencia por el factor territorial se subordinan a las establecidas por la materia y el valor. Artículo 29, que lo estudiábamos hace 15 días. Vamos a pensar que ese accidente lamentable de tránsito en Cajamarca dejó unas personas fallecidas, otras personas con graves heridas, de quienes se teme pueden morir, y entonces el monto de las pretensiones de la demanda por responsabilidad civil extracontractual ascienden, por ejemplo, a 680 millones de pesos. Eso es mayor cuantía. Entonces, si tuviésemos en cuenta solo el factor territorial, estaríamos diciendo Cajamarca o Palmira. Cajamarca, Tolima por el lugar del accidente. Palmira Valle por el domicilio de la sociedad Transportes del Noroccidente Limitada. Pero cuando como abogados inmediatamente vemos el monto de la cuantía, 680 millones de pesos, ¿qué decimos todos nosotros? Todos nosotros. Eso es mayor cuantía. Al ser mayor cuantía me debo hacer la pregunta que hemos venido diciendo, debemos formularnos. ¿Cuál es? ¿En Cajamarca, Quindío, hay juez de circuito? Respuesta: no. Entonces, siguiente pregunta: ¿a qué circuito pertenece Cajamarca? Y vamos a contestar: pertenece al circuito de Ibagué. Entonces, nuestra demanda, por la influencia del factor objetivo, esto, mis niños, lo vamos a aplicar todos cuando en estos días que ya estemos allá en las clases presenciales, vamos ya a empezar a repartir los casos y obviamente con unas tutorías que yo mismo les haré allá en sala de profesores, de las dudas que tengan, pero lo importante es que vamos a empezar a desarrollar los trabajos. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta cómo lo que me permitía ser Cajamarca o Palmira, cuando yo hoy como estudiante, mañana como brillante abogado, voy a ver cómo esos 680 millones tienen una clara determinación en el proceso. Y me dice, no, no es menor ni es mínima, es mayor cuantía. Y al ser mayor cuantía,
entonces tengo que demandar ante un circuito. Por supuesto que Palmira Valle es circuito, no hay ningún problema. El problema es con Cajamarca. Y entonces, como Cajamarca pertenece al circuito de Ibagué, entonces vamos a demandar en Ibagué o vamos a demandar en Palmira. La responsabilidad civil extracontractual. Y ahí entonces nos ponemos a seguir razonando y nos hacemos esta pregunta. ¿Dónde es mejor demandar? ¿En Ibagué o en Palmira? La respuesta salta a la vista. Además que estamos viendo a la par, este año con procesal civil estamos viendo a la par derecho probatorio. Es mejor demandar ante el juez del lugar donde sucedieron los hechos, porque allí está la prueba, porque allí es más fácil practicar o recaudar la prueba que no en Palmira, que es un sitio lejano y ajeno a lo que sucedió en el caso concreto. Conclusión, ya queda listo para que en estos días empecemos a aplicarlo. Conclusión, la regla tercera me habla, regla tercera del 28, de la responsabilidad civil contractual y el numeral sexto de la responsabilidad civil extracontractual. Pasamos de una vez al numeral séptimo del artículo 28. Ese numeral séptimo trae dos fueros a falta de uno. El primero se llama fuero real exclusivo. Y cuando le damos la denominación de fuero real exclusivo, no es en sí porque siempre se esté discutiendo allí derechos reales sobre bienes, por supuesto, ahí estoy siendo redundante. No, se le llama fuero real exclusivo porque en el proceso de que se trate están involucrados bienes. Es decir, la razón del proceso no son las personas, como por ejemplo, pensemos en un divorcio, en una suspensión o privación de la patria potestad. No, aquí se están discutiendo bienes, derechos inherentes a los bienes. Ahí, entonces, la norma dice, señor abogado, no piense en concurrente, no piense en que puedo demandar aquí o allí. Piense en que solo tengo un sitio para demandar y ese sitio es el juez del lugar donde esté ubicado el bien. Por eso se llama, por eso lo denominamos fuero real exclusivo. Una señora que tiene su domicilio en Facatativá le arrienda un apartamento en Bogotá a un señor que tiene su domicilio en la ciudad de Villavicencio. En Bogotá solo tiene residencia, por eso toma el inmueble en arrendamiento. Y el arrendatario no paga. Segundo mes demora en el pago de la renta. Ello es causal del proceso de restitución de inmueble. Pregunta, ¿dónde se demanda? ¿Ante el juez del domicilio del demandante o ante el juez del domicilio del demandado, que para el caso es Villavicencio? Respuesta, en ninguno de los dos sitios. Se demanda en Bogotá porque aquí en la ciudad está el bien, y como no estoy demandando por cosa distinta a que me restituyan la tenencia del bien, entonces el proceso se adelanta por fuero real exclusivo ante el juez de Bogotá, porque es el lugar donde está ubicado el bien.
Perfecto.